empezar un comentario breve del lunes, ¿ya? Porque el lunes la gente confunde bastantes cosas. ¿Ya? O sea, si hubiera sido una reacción unívoca de los inversionistas extranjeros y nacionales a decir este pata es un desastre, corre, si hubiera caído la deuda, hubiera subido la prima de los CDS, o sea, el seguro por incumplimiento de deuda, y hubiera subido mucho el tipo de cambio, se hubiera caído mucho el sol. Pero la deuda sí se ha afectado. Pero poquito. La deuda cayó, o sea, la prima subió 30 puntos básicos. El equivalente en la prima de los certificados de los CDS subió 25 puntos básicos, lo que equivalen como una caída del precio de la deuda, digamos, el retorno total de la deuda de 2%, que no es nada. ¿Y este 1% que dicen que se ha afectado el PBI, o sea, el crecimiento potencial para este año? Eso es un cuento, eso no lo sabes hasta que se anuncian políticas, ¿no? Claro, con la historia de Humale, con la historia de sus técnicos y con la propuesta 1 de su plan económico, podría suponer que el crecimiento se va a resentir, pero el crecimiento potencial no se resiente a menos que empieces a desarmar lo que preguntaste, los fundamentos, ¿no? Segundo, las clasificadoras lo que es la capacidad de pago de la deuda, Claro. Que depende. O sea, ahí estás hablando de Moody's, Fitch y S&P, principalmente de la política fiscal. Entonces, si tú desarmas las reformas y todo, claro, te van a poner en negative watch y eventualmente te van a reducir la clasificación porque vas a reducir el crecimiento potencial. Y al reducirlo, la capacidad de pagar la deuda. Pero lo primerito que van a ver es si el ministro va a ser bueno, si Hacienda va a ser bueno y si van a anunciar un cambio en la regla fiscal. Y el director del BCR. Ni tanto en realidad, porque más va a depender de la política fiscal la clasificación, ¿no? Y ahí el resto de cosas deberían ser mucho más relevantes para los peruanos que solamente la capacidad del Estado de pagar su deuda. La deuda es baja y el Estado tiene un montón de activos. Y con los instrumentos que ha estado trabajando Hacienda hasta ahora, el déficit este año va a ser pequeño, si es que existe, quizás sea equilibrio. Entonces, ¿qué podría pasar? Si entra el equipo Humale le dice ya, pensión 65 empieza mañana en la tarde. Todos los viejitos pobres, extremos y no extremos, juntos se amplía en todo el Perú. Mañana, pero qué sé yo, anuncian un plan fiscal absurdo, te reducen la clasificación, ¿no? Pero eso me parece de nuevo menos importante que lo otro, que eran los fundamentos benditos. ¿Qué son los fundamentos benditos? Parte de la política fiscal. O sea, es que tu política fiscal no te genere un problema macro, que te permita pagar tu deuda, que los impuestos sean más o menos neutros, que el central tenga una política monetaria independiente, que la inflación esté bajo control, que la economía siga siendo relativamente abierta, que se siga pensando en integrarse al mundo. Ese tipo de cosas van a ser las que van a cambiar los, entre comillas, fundamentos, ¿no? Que las empresas puedan remesar utilidades, que se trate igual a inversionistas nacionales y extranjeros, que si se hace un cambio en el impuesto a la minería, hay espacio para hacer un cambio en el impuesto a la minería sin ahuyentar la inversión minera. Y no es un artilugio de magia, es que la propuesta del consultor contratado por el MEF para ver el tema, que dijo dupliquen la regalía, metan la participación de los trabajadores en utilidades al sueldo, gradúen la regalía por rentabilidad, y yo lo he modelado y funciona, y he hablado con las mineras internacionales y funciona. Pero eso no es lo que quiere No, lo que querían en el plan 1 era regalía de 10 al oro y de 5 al cobre. Si haces eso, no se hace un solo proyecto de oro en el Perú y bien poquitos de cobre. Igual tienes que convencer a las mineras, pues, ¿no? Porque, digamos, no tienes que convencer a las mineras. Si las matrices creen que se puede vivir con eso, y él dice que él habló con todas las matrices, ¿no? Dice que habló con Strata, con Newmont, con Barrick, con todas las grandes. Y los directores le dijeron, sí, yo puedo vivir con eso, ¿no? Supuestamente se puede hacer. Pero en general los contratos están venciendo. Pero de acá a un par de años todavía, ¿no? Bueno, las refinadoras de Southern ya vencieron, parte de Yanacocha ya venció. O sea, están venciendo contratos grandes. Si tú no haces nada, la tributación minera va a subir sola, porque van a pagar la regalía nueva que no está estabilizada ya, ¿no? Integración comercial, que están diciendo renegociarlo, revisar los tratados de libre comercio. Pero eso no se puede, ¿no es cierto? O sea, tú no puedes... No, sí se puede. Dentro del tratado hay medios para revisar el tratado, pero obviamente son medios que ambas partes tienen que acordar. Claro. Entonces, de nuevo, vuelve a ser que quieres
yo quiero esto, ¿qué quieres tú? ¿No? Claro, entiendo la lógica de la declaración política cuando tus votantes eran las personas realmente frustradas porque el modelo no les ha llegado, o las personas muy ideologizadas, o las personas a las que les puedes contar pajaritos. Pero en la lógica de la segunda vuelta, resulta que buena parte de tus votantes en la segunda vuelta creen que el Tratado de Comercio nos conviene. Entonces vas a alienar a tus votantes. En la lógica del Congreso en el que tienen que navegar, parte importante del Congreso piensa que los tratados son una buena idea. El tratado lo revisa Mincetur. Entonces, ¿qué van a hacer con Mincetur? Van a volarse al equipo que durante los últimos 20 años ha trabajado para el país el tema comercial. Pucha, nos pelamos, ¿no? Te has puesto bien humanista, ¿no es cierto? Porque ahora tú estás tranquilo, no pasa nada. Mira, yo creo que lo que el país requería no lo tenía con ningún candidato, que requería institucionalidad, que ninguno, ni siquiera se plantearon seriamente reformas institucionales. El que más se acercó a plantearla fue Adelante, que no sacó creo que ni 0,5%. Nadie más planteó ni siquiera una reforma política, ni siquiera mencionaron la palabra reforma política consistentemente. Y así, imagínate que hubiera ganado Rafa Belaúnde con la mitad más uno del Congreso, un equipo cohesionado de tecnócratas, con apoyo en todo el Perú, ¿no? Institucionalizado. No hubiera hecho esas reformas porque tienes que chocar contra la corrupción del Poder Judicial, contra el desastre que es el Congreso. Ese gobierno, imagínate, como te digo así, todas las estrellas alineadas, no hubiera conseguido en 5 años hacer lo que hace falta. Entonces, ¿cuál es el plan B? El plan B era ya, que entre un pata que se la juegue y que pase pues 5 reformas al año, los primeros 3 años, y de ahí navegue. Eso tampoco te daba lo que querías, pero te permitía avanzar. No tenemos eso tampoco. Ni siquiera tenemos a Toledo, que te haga una reforma al año y que navegue, y que Filete haga de las suyas, y Margarita y Elian. Tampoco tenemos eso. Tenemos un pata del cual lo mejor que puede pasar es que todo se quede igual. Por 5 años. Por 5 años, ¿no? Que crezcamos entre el 5 y 6% al año, no se toquen las reformas, no se hagan reformas, pero tampoco se retroceda mucho. Y ese escenario ni siquiera es muy realista. Lo más realista es que sea un poco peor que eso todavía, ¿no? Algunas cosas se hagan para peor, ¿no? O sea, que creo que ese es el escenario base, ¿no? En ese escenario, mira, no te deberían mejorar la clasificación de riesgo, te querían quedar igual o empeorar. El crecimiento potencial ya no va a ser 7, va a ser 6 o 6,5 o 6. Pero estamos especulando, habrá que ver pues las políticas, ¿no? Este año, si no pasa nada y la cosa se queda congelada, de acá hasta el fin de año crecemos 4. Claro, 4 en el mundo, en Latinoamérica, no se ve mal. Ecuador el año pasado creció a 3,3% con el petróleo a 110. O sea, somos unos campeones que sin hacer nada crecemos a 4, pero como sabes bien eso no alcanza, ¿no? Hay que hacer mucho más. Es difícil que hagas cambios de 180 grados, ¿no? Ponte el Banco Central, que tú quieras bocharte la autonomía del central, no va a pasar. La gente le cuentas no el cuento, le dices que un central que puede comprar la deuda del fisco, ponte, que puede emitir inorgánicamente, es igual a la inflación, va a ser impopular esa medida, pero así. Pero ¿quién te lo entiende, no? O sea, porque hay... No, sí, claro que sí. O sea, esta es una elección más en la que la gente dice, ay, qué idiotas son los peruanos, que no entienden nada. Yo estoy en total desacuerdo, entienden perfectamente lo poco que miran de la política. Claro, y como no tienen partidos que canalicen su frustración y sus anhelos y lo que sea, en esencia cada 5 años tienen una pequeña relación con la política y la ignoran de nuevo, ¿no? Pero entienden perfectamente las cosas que se están haciendo y no se están haciendo, y la responsabilidad de los políticos es estar más cerca de ellos, decirles mejor las cosas, entenderlos mejor, recoger mejor sus opiniones y no estar en el Congreso fabricando leyes, ¿no?